Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos estudiantes, a otro estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la promesa que Dios nos ha dado. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para poder traerles a ustedes en esta ocasión de Navidad del año 2011 este estudio muy interesante acerca de la promesa del Padre a sus hijos y a sus hijas que viven hoy en día. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Hoy en día, hermanos, vamos a analizar un poco más detalladamente esa gran promesa, la promesa más grande que ha dado el Padre a la humanidad. Esa promesa continúa hoy en día. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de Jesucristo, la promesa de que Él iba a enviar al Mesías, la promesa de que Él nos ha dado a un Rey, que nos ha dado una salvación, que nos ha dado a un Salvador, que nos ha dado esperanza para todos aquellos de ustedes y de nosotros que nos encontramos habitando en un mundo caótico, lleno de maldad. A medida que se acerca el mundo al final, se está poniendo más y más malvado. Pero todos aquellos de ustedes, mis hermanos, que tienen los pies puestos en la palabra de Dios, sabemos que esa promesa continúa y se está ejecutando cada día de nuestras vidas. En este estudio hoy en día vamos a hacer dos estudios acerca de esta promesa. La primera parte de la promesa y la segunda parte de la promesa, el primer advenimiento y el segundo advenimiento. Para aquellos de ustedes, mis hermanos, que tienen el diccionario Strong's exhaustiva de la concordancia de la Biblia, este diccionario, en la parte de atrás encontrarán ustedes un apéndice bien interesante donde vamos a estudiar estas promesas de ahí. El título del apéndice es Las profecías acerca del Mesías cumplidas en Jesucristo. Porque ¿cuál es la promesa más grande que se repite a través de la palabra de Dios? La promesa del Señor, la promesa de Jesús, de que este mundo tiene dirección, este mundo está bajo control del Padre. Entonces, aquellos de ustedes, hermanos, que tienen este diccionario Strong's exhaustivo, concordancia exhaustivo de la Biblia, abran ese diccionario a la primera página de ese apéndice y podemos decir cuál fue la primera profecía que se dio. Escuchen. Génesis capítulo 3 versículo 15. Primera parte de la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, de Eva, por cual iba a venir Jesucristo, esta te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente, ¿verdad? Y tú, o sea, la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañal. Esa es la simiente de la mujer. ¿Cuándo se cumplió eso? En Gálatas se nos dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que la primera promesa que hizo Dios a la humanidad es que iba a enviar a su Hijo Jesús para darnos salvación. Esa es la primera fase de la promesa. Hermanos, solo vamos a leer ciertas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento para que veamos cómo esas profecías se cumplieron en Cristo. La primera parte de la promesa se ha cumplido. La segunda parte todavía no se ha cumplido y tú como cristianos tienes que velar porque esa promesa continúa. Tenemos que dar esperanzas a nuestra gente, a nuestros pueblos, a aquellos que están agobiados, aquellos que necesitan ayuda espiritual, paz mental. No te agobies, porque la segunda parte de la promesa está por cumplirse. Solo la tienes que clamar. Parte 2. De que Cristo iba a ser un profeta. Deuteronomio
capítulo 18, versículo 15, leo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Desafortunadamente la gente no quiere escuchar las profecías del Antiguo Testamento porque dicen que eso ya pasó, que ya no se cumple. Cuando se nos había dicho en detalle cuándo es que iba a venir Jesucristo, cómo iba a venir, qué era lo que iba a hacer, la promesa de Dios a la humanidad de que un rey iba a venir a gobernar. Continuando, ¿dónde se cumple? Hechos. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará a profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Dichosos sean ustedes, hermanos, que escuchan lo que Cristo dice, lo que las profecías dicen en estos últimos días, que tenemos la evidencia, como los reyes magos, ellos tenían la evidencia en la palabra de Dios de que venía un Mesías, ¿verdad? Vemos en ese capítulo 2 de Mateo, en los primeros 11 versículos, cómo esos reyes venían de Persia y Medopersia porque habían visto la estrella y habían estudiado la palabra de Dios y se habían dado cuenta que estaban en medio de grandes acontecimientos de la humanidad. Ellos lo sabían. Tú sabes lo que viene. Parte 3. Nacerá de una virgen. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí en este capítulo 7 de Isaías, el pueblo de Israel estaba buscando una señal como las gentes de hoy en día buscan una señal y se preguntan, ¿dónde está el Cristo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué Dios no se acuerda de su gente? Cuando está la palabra escrita para que todos sepamos qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando hoy en día. Hermanos, tienes la palabra de Dios, regocíjate en ella, porque el Señor regresa a cumplir la promesa que dio el Padre. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá, María, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Jesús, Yeshua, que es otro nombre del Padre, Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple? Lucas, capítulo 1, versículo 26-27. Al sexto mes el ángel Gabriel fue anunciado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, María, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel Gabriel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Dios con nosotros. En esta ocasión de esta Navidad, hermanos, tenemos que celebrar la concepción de Jesús. Si tú te dices cristiano, siéntate en la mesa y comparte los primeros tres capítulos de Lucas, para que indagues y veas cómo todo se había profetizado. La primera parte ya se cumplió, la primera parte de esa promesa. Podemos contar y depender de esa promesa. El camino preparado. Hermanos, esa profecía se dio de que Juan Bautista iba a venir a cumplir en el espíritu de Elías, como hoy en día existen muchos maestros a través del mundo que están predicando la venida del Señor en el espíritu de Elías, porque vendrán a preparar el camino para que regrese el Señor. ¿Eres parte tú de eso, hermanos? ¿O estás engañando a tu gente y les dices mentiras para que vayan a adorar al falso Cristo?
La opción es tuya, hermano. ¿A quién adorarás? ¿Al verdadero Cristo de la palabra de Dios o al falso Mesías que viene al mundo a engañar al mundo dentro de poco? Voz que clama en el desierto, Isaías 40, versículo 3 al 5. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuál es la gloria de Jehová? La venida de Cristo. Y toda carne juntamente le verá. Dice que tal vez unos lo verán y unos no lo verán. Toda carne lo verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, yo les digo que la segunda parte de la promesa está por cumplirse. Estamos entrando en una fase del plan de Dios muy crítica. Se está acercando cada vez más ese plan. El tiempo de su nacimiento. Daniel lo profetizó. Desde antes se nos dijo que Cristo iba a nacer en este mundo y que iba a venir la segunda vez a enderezar los caminos de este mundo. ¿Qué esperas? Daniel 9:25. El ángel dándole la profecía a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, profecías de que el Mesías iba a venir la primera vez. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermanos, se hace un estudio bien interesante, porque en este estudio se nos dan las fechas de cómo iba a venir Jesús, y aún así se nos dan las fechas también cómo va a venir la segunda semana. Tienes ojos tú para ver y oídos para escuchar lo que está pasando en el mundo entero. ¿Ves tú lo que está pasando en Jerusalén? Cómo el Medio Oriente está cambiando completamente. ¿Para qué? Para recibir ese falso Cristo que va a venir a gobernar el mundo entero desde Jerusalén. ¿Sabes tú eso? ¿Estás listo o lista para recibir el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti como elegido de Dios? Hermanos, observa, pon los ojos, abre los ojos, porque la hora se acerca. Profecía que nacerá en Belén. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una ciudad pequeña, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, desde esos días, ¿me entiendes tú? Desde esos días podemos contar, ¿verdad?, que la primera parte de la promesa se ha cumplido. La segunda parte está por cumplirse. Así como lo describe el Señor en ese libro de Lucas, podemos leer de ahí también cómo Él prometió de que iba a venir la segunda vez. Para aquellos de ustedes que quieren estudiar y quieren saber un poco más, lean los 3 primeros capítulos de Lucas para que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo nació, cómo se cumplió la primera parte de la profecía y de la promesa del Señor. Aún el mismo Señor, cuando Él fue al templo a orar en medio de la congregación para dar testimonio de que Él es el Mesías, Él mismo, en una clave, da su primera parte de la promesa, su primer advenimiento, y la segunda parte de la promesa, su segunda venida. ¿Por qué digo yo eso? En este mismo apéndice de esta concordancia exhaustiva, ustedes los pueden chequear.
El Señor vino a liberar a los quebrantados de corazón, pero también regresará a ser juez. Con vara de hierro vendrá a gobernar la segunda vez. La primera vez vino a salvar, vino a que lo crucificaran para que se cumpliese toda la parte de la profecía. Salmo 22, léelo por tu propia cuenta, para que te des cuenta que aún en la cruz, en el Calvario, Él nos estaba enseñando y dando evidencia en ese Salmo 22 de que Él es el Mesías, de que ya vino y viene por la segunda vez. Leamos Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Esta fue la escritura que leyó Cristo cuando Él entró al templo en Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, cuando Él entra al templo, ¿verdad? Y agarra el libro y abre el libro de Isaías y empieza a leer. Escucha lo que Dios dice en estos últimos días, en esta Navidad del 2011, esa promesa que nos ha dado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, sobre Cristo, porque me ungió Jehová. Jesús quiere decir el ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso fue en aquel entonces. A vendar a los quebrantados de corazón. Si tú, hermano, estás quebrantado hoy en día, yo conozco a alguien que te puede sacar de esas tinieblas. Se llama Jesucristo. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró y cerró el libro y se volvió a sentar. Hermanos, pero lo que te quiero decir, que la escritura en Isaías continúa. ¿Por qué? Porque la promesa continúa para los últimos días. O sea que estamos viviendo esa promesa en este año 2011. El 2012 se acerca, las profecías se van a seguir cumpliendo y esa venida viene cada vez más cerca. Escucha cómo continúa la escritura. Lo hizo a propósito para que nosotros nos diéramos cuenta de que ya viene. ¿A qué viene? Escucha, Isaías. Continuando con el mismo verso. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿A qué viene? A ejecutar la venganza del Dios nuestro en estos últimos días y a componer a este mundo de una vez por todas. Y a consolar a todos los enlutados. Hermano, en esta ocasión, en esta gran Navidad del 2011, te quiero desear una feliz Navidad. No te pierdas la segunda parte, porque estamos entrando a ese año 2012 y en ella vamos a analizar la segunda parte de la promesa, la segunda venida de Él y las promesas que se dieron acerca de esa segunda venida. ¿Quieres ser tú parte de eso, hermano? ¿Quieres participar con nosotros en el evento más grande de la humanidad? ¿Quieres ser campeón? ¿Quieres tener un destino? Dios te bendiga en el nombre de Jesús.